Estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde nos habla sobre los diferentes, como dice el texto bíblico, héroes de la fe y heroínas de la fe. La semana anterior hablamos de Caín y Abel y ahora vamos a hablar de Enoc. Y para aquello quisiera invitarle, por favor, y el tema que vamos a estar compartiendo esta mañana es: Enoc caminó con Dios. Y quisiera invitarle al libro de Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Y dice el texto bíblico así: Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Enoc caminó con Dios, y lo tengo subrayado allí. Enoc caminó con Dios. Después que Matusalén nació, Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc caminó con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Mire usted cómo el libro de Génesis, en apenas 3 versos o 4 versos, declara que Enoc, este hombre que reconoce la Biblia, es un hombre que caminó con el Señor. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Cuando en pocos textos bíblicos se repite un principio, una verdad, es como que Dios quiere enfatizar, remachar esa verdad y decir: no olviden la importancia de andar y caminar con Dios. ¿Cómo nos gustaría que a usted y a mí las personas nos recuerden cuando ya no estemos aquí? ¿Qué le gustaría que la gente diga de usted? Probablemente pensaríamos que queremos ser recordados porque somos bondadosos, amorosos, generosos, por las habilidades y talentos que tenemos o teníamos, por la manera en la cual nos relacionábamos. Pero si ustedes y yo amamos al Señor y creemos en su palabra, creo que uno de los mayores elogios que podemos recibir es que alguien diga: esa persona caminó con el Señor. Alexis caminó con el Señor, Pedro caminó con el Señor. Cada uno de ellos caminaron con el Señor. Y ese es el énfasis que pone el texto bíblico sobre la vida de Enoc. Enoc es un personaje bíblico que se cita en pocas partes de la Escritura, en Génesis, en Hebreos y en la carta de Judas. No de Judas, aquel que vendió al Señor, sino otro personaje bíblico. Y realmente se lo cita poco, pero Enoc nos tiene y nos deja una serie de enseñanzas muy valiosas para nosotros. Hemos dicho que Enoc caminó con el Señor, pero ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa que Dios es el centro de mi vida, de mi proyecto, de mi matrimonio, la roca firme donde establezco todo lo que anhelo y todo lo que deseo. Una de las cosas que me inquieta mucho es que, si ustedes perciben durante este tiempo de la pandemia, tal vez muchas personas estamos hablando de Dios, pero la pregunta es: ¿cuántas personas estamos caminando con Dios? Y existe una gran diferencia. Porque una cosa es sí decir que Dios está allí y Dios puede ayudarnos y Dios puede cuidarnos, y yo creo que Dios así lo hace. Y no me pide permiso a mí y a nadie porque Él es soberano. Pero estamos caminando con el Señor. Dios es el centro y corazón de nuestros proyectos. Y eso es lo que dice el texto bíblico, que Jonás hizo del Señor el corazón y el centro de todos sus proyectos.
Pero quisiera rescatar dos principios de estos textos que vamos a leer con Enoc. Primero, ¿cómo caminó Enoc con Dios? Lo primero que reconozco es que Enoc se reconcilió con Dios. La necesidad más grande que tiene el ser humano es de reconciliarse con Dios, de hacer las paces con Dios. Constantemente en la Biblia, los escritores, los predicadores de la Biblia decían: reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios, arrepiéntanse y encuentren a Dios. Y eso es lo que vivió Enoc, este encuentro con Dios. Y la única manera que la Biblia plantea para reconciliarse con Dios es por medio de entregar y rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Jesús es esa conexión entre Dios y la creación y la humanidad. Si usted todavía no ha rendido su corazón a Jesús, esta es la magnífica oportunidad que Dios le da y le invita de forma amorosa, de forma cuidadosa: venga y entregue su vida al Señor Jesús. Pero también Enoc tuvo que adaptarse y cambiar su vida para ajustar su vida a los principios de Dios. En el libro de Amós, el capítulo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Caminarán dos personas juntas si no estuvieren de acuerdo? Para que Enoc camine con el Señor, él necesitaba estar de acuerdo con Dios. Eso implica ajustarme a sus principios y a sus valores, a los valores del reino de Dios: honestidad, integridad, respeto, fidelidad, generosidad. Mis amados, qué importante es, estoy pensando como matrimonio, caminar bajo un mismo objetivo, meta, principio. Qué complejo, como dijo el Señor Jesús: un reino dividido no prospera. Cuando una pareja está separada, distanciada, no prospera. Y en este caso dice: andarán dos juntos. Yo les animo en el amor del Señor a que cultivemos esta relación de pareja, esta relación de familia, esta relación de iglesia, donde exista unidad, compromiso. Mire, aún cuando uno decide buscar al Señor, qué importante es que su pareja también le apoye, le anima: sigue adelante, vamos allí, podemos hacerlo. Eso sería lo óptimo. En ocasiones no es así, pero eso no impide que usted pueda servir y amar al Señor. No olvide, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pero Enoc también tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Dios es soberano y nadie puede sobreponer su voluntad sobre la de Él. Dice que Enoc caminó con Dios, por lo tanto, él debe haber sometido y rendido su voluntad a Dios Padre. Caminar con Dios es decir: Señor, no lo que yo quiero, sí lo que tú quieres, sí lo que tú decides, sí lo que tú anhelas. Pero mire, hemos dicho que Enoc se reconcilió con Dios, que Enoc tuvo que adaptarse a esos principios, a los principios de Dios, y que Enoc tuvo que obedecer la voluntad de Dios. Pero Enoc también fue un portador de la palabra del Señor. Mire lo que dice en el libro de Judas, casi al final de sus Biblias. Dice así, verso 14 y 15. También Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente:
Vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles, a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados dijeron contra él. De todo se quejan, todo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Miren, mis amados, este texto tiene más de 2000 años, pero parece que ha sido escrito en estos días, esta semana. Claramente Enoc se vuelve un predicador con una vocación de proclamar el mensaje del Señor. Y cada uno de nosotros como creyentes debemos seguir ese ejemplo de Enoc, que debemos proclamar el amor de Dios, la fidelidad de Dios, entregar al Señor o entregar a los demás lo que el Señor nos dio de gracia. Pero Enoc en su palabra critica el egoísmo, la soberbia. Y miren, nadie duda que ha sido un año complicado y que recién parece ser que vamos dando pasos para tratar de salir de esta situación. Pero en ocasiones nos topamos con personas que solo se quejan y critican. Por eso yo le animo, y con esto quiero clarificar que no desconozco lo complejo de la situación que estamos viviendo, la compleja situación que estamos viviendo. Pero el Señor nos anima a ir un poco más allá, a no quedarnos únicamente en la queja, en la crítica, en el desaliento y el desánimo. Que podamos superar eso, que el Señor nos dé la sabiduría para superar esto. Pero Enoc también habla de aquellos que hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Nos habla de los falsos maestros, de aquellos que enseñan no lo que está en la palabra del Señor, que se alejan de esos principios. Mis queridos amigos y hermanos, tengamos una fe reflexiva. Cuando yo digo amén, estoy diciendo estoy de acuerdo, así sea. Estoy de acuerdo, así sea, así es. Yo le animo a que las enseñanzas que usted escucha, a las que usted mira ahora por el internet, por el YouTube, por tantos lugares, usted tenga la sabiduría para discernir lo que usted está escuchando. Hace muchos años atrás, miles de años atrás, ya Jonás nos advertía: tengan cuidado de esos falsos aduladores. El segundo punto que quiero rescatar de Enoc es que Enoc es un testimonio vivo. Y quisiera invitarles al libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 5. Hebreos, capítulo 11. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él agradó a Dios. En otras traducciones dice que Enoc hizo sonreír a Dios. Qué hermoso, que la gente que estaba alrededor de Enoc reconocía que Enoc agradó a Dios, que Enoc hizo sonreír a Dios. Esta vida de Enoc nos plantea un desafío a ustedes, a mí, a cada uno de nosotros como creyentes. La gente que está a mi alrededor puede decir: esta persona agradó a Dios.
Esta persona con su vida, su forma de ser y su testimonio hace sonreír a Dios, hace alegrar el corazón de Dios. Enoc sabía bien que le esperaba un galardón en el cielo. Sabía que solo era cuestión de tiempo dejar este mundo y gozar de la presencia del Señor. Lo que no sabía es que no iba a ser lo que no sabía es que iba a ser tan temprano y sin pasar por la muerte, como también relata el texto bíblico sobre Elías. Una persona tan digna como Enoc no merecía seguir en este mundo. Quizás por eso Dios lo trasladó. El libro de Hebreos, el capítulo 11, también dice que habla de algunas personas de las cuales este mundo no era digno. Tal vez Enoc era una de estas personas. La época que vivió Enoc, conforme los textos bíblicos que hemos leído, no fue una época muy fácil. A él le tocó enfrentar en muchas ocasiones que la gente no vivía conforme a los principios de Dios. Tal fue la situación de la humanidad que Dios decidió enviar este diluvio y que solo Noé y su familia se salvaron. Hoy nosotros también enfrentamos esos desafíos que muchas personas no viven y caminan bajo esos principios de la palabra. Pero Enoc nos deja otra verdad. Si Enoc logró caminar y ser testimonio y luz, nosotros también somos llamados a ser testimonio y luz donde el Señor nos haya puesto. Todos, dice el texto bíblico de Hebreos, que todos reconocieron que Enoc agradó a Dios, que todos reconocieron que Enoc hizo sonreír a Dios. Estos días he estado estudiando un poco más el libro de Génesis como parte de mi devocional. Y ha llegado un texto que no me he podido desprender. Yo a veces llego a un verso en la Biblia y puedo pasar varios días masticando, rumiando el texto. Y hay un texto que a mí me inquieta mucho, que está en Génesis 6, y dice así: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió mucho el corazón. ¿Qué texto? Por un momento le invito a tratar de identificarnos con este texto bíblico y con lo que Dios está sintiendo. Dios decide establecer la creación, la humanidad, los animales, todo lo que vemos, la creación. Era ese proyecto y ese anhelo. Pero en un momento el ser humano da la espalda a Dios y comienza con actitudes tan terribles como vimos la semana anterior, cuando Caín decide matar a Abel, por su egoísmo, por su soberbia. Y tal vez estoy pensando que Dios está sentado en su oficina y tal vez se pone la mano en la cabeza y dice: me pesa haberle creado al hombre y haberle puesto en la tierra, y me duele mucho el corazón. Muchas veces nos identificamos con el dolor de los demás, de nuestros hermanos en esta época de tanto dolor. Pero por un momento yo quisiera invitarles a que nos identifiquemos con el dolor de Dios, con la angustia de Dios. Dice que hay dolor en su corazón. Nuestro Dios, con dolor en su corazón, nos ama tanto, nos anhela tanto, que Él quiere tener una relación cercana, una relación de cuidado, de estar allí con nosotros. Pero a veces los seres humanos damos la espalda a Dios
y esto genera dolor en su corazón. Por eso me parece que la vida de Enoc fue un bálsamo para el corazón de Dios. En medio de todo lo que él estaba viendo, que Enoc haya caminado con Dios, que Enoc haya vivido bajo esos principios y valores de Dios, permitió que el corazón de Dios se alegre y haga sonreír a Dios. Enoc fue un testimonio de luz en la sociedad de aquella época. No fue fácil, pero tampoco es imposible. Lo que nuestra sociedad más necesita hoy es la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Que si declaramos conocer a Dios, nuestra vida respalde ese compromiso con Dios y su verdad. La pregunta es entonces, mi vida, su vida, nuestra vida, ¿hace alegrar el corazón de Dios? ¿O alegra el corazón de Dios? ¿Mi relación en mi matrimonio alegra el corazón de Dios? Yo como hijo, en la relación con mis padres, alegra el corazón de Dios. Yo como creyente, yo como ciudadano, yo como vecino, ¿alegro el corazón de Dios? No olviden entonces, mis queridos hermanos y amigos, Enoc nos deja una gran verdad, que él caminó con Dios. ¿Sabe? Hay algo que es hermoso de caminar con Dios, que Dios también camina junto a nosotros, que Él está cerca, que Él nos acompaña, que Él está allí. Y dice que Enoc caminó con Dios. Habíamos hablado de que Enoc se reconcilió con Dios, de que Enoc tuvo que adaptarse a los principios del reino, que Enoc se sometió a la voluntad del Señor y que Enoc fue un portador del mensaje de Dios y que Enoc fue un testimonio vivo de una relación ferviente con Dios. Que los demás, que la gente que está a nuestro alrededor, que la gente que está en nuestra casa diga, Él es un testimonio vivo de su relación con Dios. Él camina con Dios, ella camina con Dios. No olvide, tal vez muchas cosas de las que ahora están pasando hacen doler el corazón de Dios. Que nuestra vida, que nuestro testimonio, que nuestro servicio a los demás traiga un bálsamo al corazón de Dios. Que también el corazón de Dios se alegre al ver que sus hijos, hijas, caminan con Él, sirven con Él. Somos las manos de Dios, somos la boca de Dios, somos el instrumento de Dios para la extensión de su reino. No olvide, Enoc caminó con Dios.